de agua. Yo sufro el de agua, lo sufro permanente en el segmento que elegimos a dar una explicación de lo que son los Juegos Clásicos, los Juegos griegos, los Juegos Olímpicos clásicos, y nosotros trabajamos sobre los modernos. Los modernos, lógicamente, al ser algo que arranca a fines de 1800, comparar con lo que conocemos hoy de Juego Olímpico es una locura. O sea, nada de lo que pasó en aquel momento es similar, ni siquiera parecido a lo que pasa en el mundo hoy en día. Sí hay algo que es similar, que somos nosotros, que somos las personas. Entonces, básicamente, lo que hay que tratar de entender en ese camino para muchas de las cuestiones en las cuales después nos va a tocar como comunicadores sociales, como periodistas específicamente, desarrollar sobre el Juego Olímpico, vienen con un juego de palabras que a mí me gusta usar mucho, con esas marcas fundacionales que tiene conceptualmente de lo que estamos hablando, que son los Juegos Olímpicos. Y para ello, después seguramente de la clase vamos a estar cargando el trabajo práctico y vamos a agregar los dos trabajos para que ustedes lean, para que vean básicamente de dónde sale el grueso de lo que nosotros charlamos. Y efectivamente después van a tener que hacer un poquito más de trabajo de lo que venían haciendo, sobre todo en la recolección de datos para desarrollar ese práctico. Una de las cuestiones a tener en cuenta de un juego olímpico es que el juego olímpico de alguna manera es la culminación de todo un proceso y es lo que percibimos de ese proceso, pero para llegar a ese punto, para llegar a esa instancia, a esa reunión de distintos estamentos que sucede cada 4 años, hay todo un ensamblaje, todo un movimiento muy, pero muy importante, muy destacado, que desemboca en la posibilidad de realizar un Juego Olímpico. Una de las cuestiones que plantea Wernicke en el texto es que al menos los que vivimos en Argentina, culturalmente tenemos muy, pero muy arraigada la cuestión futbolística. O sea, básicamente nosotros entendemos como el hecho deportivo mundial, global, vamos a usar esa palabra, no mucho no me gusta, pero en definitiva es la que resume un poco la cuestión. Digo porque en el final de la clase pasada mencioné la idea de Coubertin de hombre universal, que de alguna manera fue modificada también en el paso del tiempo. En esta globalidad, culturalmente, el argentino o los argentinos, porque somos muchos, referenciamos el evento deportivo más destacado alrededor de los mundiales de fútbol. Eso no sucede en todos los lugares del mundo, y es lógico porque culturalmente somos muy distintos, incluso hasta si nos ponemos a pensar la posibilidad de definir una sola cultura para un territorio nacional determinado, nos vamos a dar cuenta que no es así. Hasta podríamos decir, yo me considero una excepción. Digo, a mí los mundiales de fútbol me encantan, los miro, los sigo, pero no es lo que me mueve el amperímetro respecto de la actividad deportiva. No importa, ya está. Dicho eso, lo que marco es que en el mundo, en la globalidad, un Juego Olímpico es, sin lugar a dudas, el evento más masivo que se puede llegar a encontrar, porque efectivamente lo que reúne es esa globalidad, esa universalidad humana y también una globalidad o una magnitud importante, significativa de disciplinas deportivas reunidas todas al mismo tiempo en un lugar geográfico en un tiempo determinado. Entonces, entendiendo ese concepto, es el valor que se le puede dar a nivel mundial a lo que es un juego olímpico. Con lo cual también uno hace pensar, como le hace pensar en algún momento la definición periodística de que un presidente de la FIFA era el presidente del mundo por todo lo que englobaba la cantidad de decisiones que puede tomar alguien que esté al frente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Bueno, ¿qué sería entonces el titular de un Comité Olímpico Internacional? En este caso, el alemán Thomas Bach
que es quien hoy está al frente del Comité Olímpico Internacional. Sería como un presidente de presidentes de federaciones del mundo. Bueno, ahí ya empezamos a definir algunas cuestiones. La primera y principal, un Juego Olímpico y un Comité Olímpico Nacional, el que representa determinada territorialidad, no representa un país. Lo que representa son las federaciones deportivas ubicadas en ese territorio. Esto es básico porque nos lleva a la discusión muy pero muy fuerte sobre el concepto de nacionalidad en lo que es la representación deportiva. Ya sea en un mundial de fútbol o en un juego olímpico, lo que está representado es, en el caso del mundial de fútbol, si Argentina como selección nacional clasifica, es la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. No estamos representados los argentinos. Ya está. Después podemos darle la vuelta por donde le demos, pero en definitiva lo que está representada son las instituciones, y ya vimos que la AFA está integrada por clubes de. Bueno, ¿cómo entendemos la situación de un comité olímpico, en este caso nacional? Bueno, tenemos que buscar las federaciones de cada uno de esos territorios y que implican para la creación de un Comité Olímpico Nacional. Entonces la pregunta sería, ¿qué se creó primero? ¿Un Comité Olímpico Nacional o internacional? Bueno, la respuesta es sencilla. Coubertin, en el arranque de la vuelta de los Juegos de la Modernidad, lo que primero hizo fue encontrar a un grupo de personas, según su criterio, representativas, repito, finales de 1800 en ese momento, de lo que podía ser una primera entidad que fuera la regladora, la normativa y la organizadora de un juego olímpico, efectivamente del acto deportivo. Bueno, y ahí, en este caso, y apuntando ya un poco a lo que va a ser el trabajo práctico, tenemos una primera buena noticia para la Argentina, es que justo en Europa, efectivamente en Francia, andaba un educador que se llama, yo repito, no sé la pronunciación en francés, pero es José Subiaur, Subió, debe ser, o algo así, pero no se preocupen por eso, nadie aprueba o desaprueba por pronunciar un apellido, a no ser que estudien psicología y digan mal Freud, o cualquiera de los otros, no importa. Este hombre, básicamente, lo que estaba haciendo en ese momento en Francia era participar de una de esas reuniones mundiales, de esas reuniones donde se buscaba ese famoso hombre universal, no lo buscaba solo Coubertin, y coincidía en algo con el varón de Coubertin, que efectivamente los dos venían de procesos educativos, eran importantes formadores educativos en sus territorios. Entonces Coubertin lo conocía y lo invitó, y de alguna manera también podemos decirlo, sin bajarle el precio al argentino, le venía bien porque lo que pasaba en esa primera reunión, en ese primer intento de una reunión internacional para crear un Comité Olímpico Internacional, es que lo que tenía era una mayoría de europeos, porque se estaba desarrollando en Francia, y tuvo la fortuna de encontrar de alguna manera a dos americanos, un estadounidense y un argentino, y le daba ya ese concepto que seguramente daba vueltas en su cabeza de universalidad un poquito más importante. No hay mucho más de José Subiar. Si uno recorre, tiene que ir muy, pero por ahí muy específicamente a cuestiones de investigación histórica sobre la persona, que es lo que les va a dificultar de alguna manera el trabajo práctico. Arranqué explicando un poco más el práctico porque me parece que viene bien. Después van a encontrar que lo que hay que hacer es un informe sobre la persona y sobre el Comité Olímpico Internacional, pero apuntado a las participaciones de argentinos. Yo usé esa situación genérica para delimitar y que no me cuenten toda la historia del nacimiento del Comité Olímpico Internacional. En ese camino, a ver, a entender dos cuestiones. Varón, Pierre de Coubertin
y su noción o su búsqueda de, a través de la educación, lograr ciertas cuestiones, encuentra como fundamental también en este camino el deporte, el desarrollo de la práctica de la actividad física, y él, en el caso del francés, reunía las dos cosas. Venía de la realeza, que de alguna manera todavía sostenía ciertos privilegios, sobre todo en Europa, respecto de lo que era la vida cotidiana, y también en cierto valor de clase, de sociedad más desarrollada que la de los trabajadores. Pero ya hemos visto que efectivamente la revolución industrial y el nacimiento y la aparición de las primeras reuniones de seres humanos alrededor del deporte, enseguida, después de esa nobleza inicial, fue captada por el ser humano en general para tener que hacer en el tiempo que uno no estaba trabajando. Bueno, ahí dejamos un poco ese capítulo inicial, después ustedes van a tener que hurgar un poquito en la vida de este argentino que participó de la creación del Comité Olímpico Internacional. ¿Todas las decisiones alrededor de un Juego Olímpico se tomaron de entrada? No, es lógico. Y de hecho, si uno agarra una cronología desde ese 1894, que fue el primer desarrollo, el primer Juego Olímpico realizado, hasta Río 2016, que es el último que vimos en competencia, vemos que en el tiempo han ido modificándose cosas. ¿Cómo creen que se toman las decisiones para modificar cuestiones? Llega alguien y dice, no, mira, a mí en realidad no me gusta que se juegue el bádminton en un Juego Olímpico, saquemos el bádminton y pongamos las bochas. Bueno, no sucede de esa manera. ¿Qué es lo primero que hacen los organismos? Escriben una carta de intención, un estatuto, se le dan distintos nombres y efectivamente establecen pautas básicas de lo que se va a desarrollar dentro de esa institución que está en proceso de crear. Y básicamente lo que hicieron estas 12 personas que se reunieron en un primer nivel fue tirar unas líneas básicas de lo que querían, y el desarrollo de lo que iban a hacer tanto el Comité Olímpico Internacional como los Comités Olímpicos Nacionales se fue dando en el paso del tiempo. Así que, de hecho, desde finales de 1800 hasta más o menos el Juego Olímpico de 1924, la mayoría de las situaciones que suceden dentro del mundo olímpico se fueron tomando ahí. Esto hacía que, además de la competencia propiamente dicha, hubiese reuniones de dirigentes. Entonces encontramos niveles de reunión olímpicos internacionales que se fueron determinando primero de una manera desordenada y después a través de una también reglamentación. Si ustedes se ponen a pensarlo, esto vale, o sea, lo que es nacimiento del Comité Olímpico Internacional y organización de un Juego Olímpico, prácticamente para todos los sistemas de creación de entidades y de prácticas competitivas, con lo cual esa definición inicial de deporte moderno que fuimos dando ya vale, porque tenés el carácter de competencia, o sea, en realidad la actividad física e intelectual, tenés el carácter competitivo, o sea, no se hace solo por placer, y la creación de reglas, ya sean reglas de la competencia en sí misma como reglas de lo que es la globalidad de decisiones para eso. Bueno, en realidad aquí ya pasemos un poco a la cuestión más estructural de lo que es el Juego Olímpico. El Juego Olímpico en sí es una reunión deportiva de distintos deportes y dentro de los deportes de disciplinas que tiene que cubrir cierta cantidad de condiciones para poder realizarse. Mi pregunta es, y acá entramos a la cuestión participativa, si yo quisiera, vamos a suponer que Tokio sigue en marcha, no se va a realizar este año, todavía está vigente la posibilidad de que se realice en 2021. Si yo quisiera incluir mi deporte, ¿se acuerdan cuál era mi deporte? El póker.
Sí. Si yo quisiera incluir el póker en el juego olímpico, ¿tienen idea qué tendría que lograr para que haya póker en un juego olímpico? Tendría que haber primero una federación. No sé si existe una federación de Bien, póker. sí, una federación, una asociación internacional, no importa tanto el nombre, pero sí de alguna manera que algo que no me englobe a mí solo. Bien, ya Claro. es un primer paso. ¿Qué otra cosa creen que Representa- se tendría que cumplir? Representante por ahí de toda la Argentina, ¿Representantes qué? de toda la Argentina, o por ahí Eh, algunos sí, sectores. bueno, a ver, ahí está bueno, ya ponemos un primer nivel. ¿Alcanzaría que solo hubiese representantes argentinos para poder incluir una práctica deportiva? Ya solucionemos la cuestión de si eso no es deporte, yo creo que sí, después vemos la cuestión más fina, pero en principio tendríamos que determinar si es deporte. Vamos a creer que ya lo determinamos y dijimos que sí. ¿Alcanzaría que solo hubiese representantes de Argentina para ir a un Juego Olímpico? No, de todo el mundo, como pasa con cualquier deporte que se practica, que van y representan todas las federaciones, cada federación lo representa a su país. Bien, ahí vamos. En principio no alcanzaría que hubiese de un solo país porque no se cumpliría una premisa básica que sería la de competir con otros que hacen lo mismo en otro lugar. Entonces Claro. ahí ya vamos redondeando de alguna manera el porqué de la existencia de un Comité Olímpico Internacional y por qué la existencia de Comité Olímpicos Nacionales. Entonces, vamos a la cuestión. ¿Se representa Argentina o no se representa Argentina? Y de alguna manera sí. En realidad lo que se representa es al deporte de un territorio determinado, sea Argentina o sean otros. Pero condiciones básicas. ¿Qué fue lo que se empezó a plantear? Los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad contaban con gran cantidad de participación de deportistas de los lugares donde se organizaba Sí. y poca externa. Una de las primeras cuestiones a medir o a tener en cuenta cuando uno habla de una cuestión global es, primero, que haya muchos, que no haya solo del lugar que se participa. Entonces ahí ya empezaron las primeras definiciones. ¿Cómo considerar a un deporte para ser tenido en cuenta para un Juego Olímpico? Bien, primero determinar que sea deporte, segundo, que haya una organización internacional que lo reglamente, tercero, que se practique en muchos lugares. Y entonces ahí ya tiraron una primera línea de cuántos continentes o cuántas asociaciones o cuántas federaciones o cuántos, entre comillas, vamos a usar la palabra países, que no es la que corresponde, había que juntar para esa instancia. Y hoy por hoy, si no ha cambiado en los últimos días, para poder participar de un Juego Olímpico se necesita que el deporte al menos se practique en 75 países y en 4 continentes, para lo que son las ramas de género masculino y la misma situación, 75 países y en 3 continentes para las ramas de género femenino. Ya con eso, la cuestión de la universalidad, de la globalidad, de la mundialidad, invento una palabra, no sé si existe, era una de las cuestiones que se cubría. En principio, sabemos si el póker se practica en al menos 75 países, ya sabemos que tiene una organización internacional. Hay una organización internacional que reglamenta el póker de alguna manera, eso ya nos da una ayuda, hay una federación internacional. ¿Sabemos si se practica en 75 países? Bueno, ¿quién lo determina? La federación de ese deporte dice en qué lugares se está participando y si se cumplen las condiciones en esos países para que sea considerada la actividad dentro de la posibilidad completa, o sea, porque en algunos países puede estar en desarrollo, en otros ya puede estar muy afianzado y en otros puede directamente no practicarse. Ahora, ¿alcanza con que un país diga, bueno, sí se practica o no se practica? No, ahí es donde pesan las reuniones de la disciplina deportiva, o sea, las federaciones que lo engloban.
¿quién dice si se puede jugar al fútbol o no en un juego olímpico? La FIFA. La FIFA dice, sí, efectivamente nosotros tenemos fútbol en más de 75 países y en más de 4 continentes, en el caso de los hombres, y tenemos fútbol en más de 75 federaciones que representan a países y en más de 3 continentes en el caso de las mujeres. Considérennos para estar en un juego olímpico. Esto hizo, lógicamente, que en el proceso inicial los deportes que estuviesen fueran muchos menos y en el paso del tiempo fueran apareciendo disciplinas deportivas y fueran también apareciendo comités olímpicos nacionales. Dejamos medio tirado por ahí en las clases pasadas que de hecho hay una situación muy destacada en el Comité Olímpico Internacional que tiene más países reconocidos que incluso los que reconocen organismos de la misma índole, pero en áreas más sensibles, qué sé yo, Organización de Naciones Unidas, ahora que está tan en boga con la pandemia, Organización Mundial de la Salud, digamos. Se reconoce en el mundo del deporte más afiliados, asociados, incluso que situaciones de territorialidad aceptada por otro tipo de estamentos. Segunda cuestión a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando uno dice, este puede participar y este no puede participar? Conflicto. El primer conflicto que sucede es, los que no participan tienen dos opciones, es decir, no me importa para absolutamente nada, no participo, arréglense ustedes. La otra es, no, che, mirá, queremos participar. Bueno, en definitiva, una de las primeras redacciones del Comité Olímpico Internacional importantes tienen que ver con un estamento que existe, que tiene su reglamentación en el Comité Olímpico Internacional, que se llama el Programa Olímpico. Lo primero que escribieron es, de alguna manera, es quiénes pueden participar y sobre qué bases van a participar. Es de alguna manera, junto con la Carta Orgánica del Comité Olímpico Internacional, lo más importante y lo más destacado que tienen a nivel de ordenamiento, ni siquiera quiero decir de reglamentación, de ordenamiento sobre cómo y quiénes participan en un Juego Olímpico. La otra cuestión importante y a tener en cuenta son los congresos internacionales, o sea, las reuniones de las personas que integran el Comité Olímpico, y de ahí salen dos instancias valorables o destacadas, o a los cuales se le da mucha bolilla en el Comité Olímpico Internacional, que tienen que ver con no solo la organización, sino efectivamente ya el ida y vuelta de cuánto nos reunimos, cada cuánto nos reunimos. Bueno, entonces, en realidad, la que rige de alguna manera toda es la asamblea, pero la asamblea olímpica se reúne muy, pero muy poco. Lo que sí se hace, tanto cuando hay un Juego Olímpico en marcha o en situaciones especiales, son los congresos olímpicos. Es decir, en un punto la propia organización dice, yo tengo una estructura y hay determinadas personas que son importantes para esa estructura, pero también tenemos estructuras más grandes, por decirlo de alguna manera, que no nos dejan hacer lo que queremos. Yo hace un rato decía, hoy por hoy el Comité Olímpico Internacional tiene un presidente que es el alemán Bach, al mismo tiempo tiene una cantidad de funciones que serían lo que termina de integrar el cuerpo directivo o el consejo directivo del Comité Olímpico, con vicepresidentes, con un director general, con miembros de ese directorio. Son no muchos, yo ahora no recuerdo el número exacto, pero siempre está alrededor de esa cifra inicial de los 12 que les mencionaba, que fueron los creadores del Comité Olímpico Internacional, que son los que toman las decisiones, por decirlo de alguna manera, pero además lo segundo que crea es un nivel de comisiones para cada área, y una comisión importante, podemos decir, que es la de coordinación de cada Juego Olímpico.
Aquí voy a hacer una pequeña bajada, una pequeña parada de que en algún momento también en el proceso histórico, las cuestiones que están pensadas en uno de los hemisferios en las cuales dicen está dividido el mundo, se toman e influyen muy pero muy fuerte en una situación geográfica muy pero muy distinta a la cual se realizan. Si ustedes miran la historia de los Juegos Olímpicos, están pensados para una época del año en la cual en el hemisferio norte es verano, pero para nosotros que vivimos en el hemisferio sur es invierno, con lo cual nos obliga, en principio, mayoritariamente a los que vivimos en el hemisferio sur, a mutar o a variar muy, pero mucho. ¿Me siguen escuchando? Sí. ¿Sí? Bueno. Digo, y eso suele ser, entre comillas, perjudicial. Pero después lo que pasó es que un primer nivel de definición de esos juegos originales encontraba algunas prácticas deportivas que en un juego olímpico convencional de verano no se podían desarrollar. Qué sé yo, una de las federaciones que integra el Comité Olímpico es la Federación de Esquí y Andinismo. Es imposible en el marco de un juego olímpico convencional de verano pensar en hacer una pista de esquí para que participaran los esquiadores. Bueno, ahí ya hubo un nivel inicial de separación, si no estoy equivocado, en 1924 se disputó, después de 1924 se disputó el primer Juego Olímpico de invierno. Entonces ya tenemos Juegos Olímpicos de verano convencionales, Juegos Olímpicos de invierno. Otra de las cuestiones que empezó a aparecer en lo que era la discusión del Comité Olímpico Internacional era, ¿estamos todos en condiciones iguales de practicar determinadas disciplinas? Porque en definitiva también era eso algo de lo que les importaba mucho. Esa situación de igualdad que planteaba Coubertin no era fácil de cumplir. Y entonces después aparecieron los Juegos Paralímpicos. No me voy a meter mucho con eso ahora, pero ya entrado también el tiempo, hubo una nueva división de Juegos Convencionales y Juegos Paralímpicos. Uso la palabra convencional porque es la que se usa dentro del mundo olímpico. No es una palabra muy agradable porque lo primero que hace es marcar que si lo correcto es ser de determinada manera, todo lo que no es de esa manera no es lo correcto. Entonces, en definitiva, uso la palabra porque es la que se usa, no necesariamente es la mejor aplicada. De esto vamos a encontrar mucho dentro del mundo olímpico, de convencionalidad y de no. ¿Por qué? Porque efectivamente ser convencional es ponerse de acuerdo en determinadas cosas que dicen son las que marcan, las que arreglan y las que están bien. Paréntesis. Situación a tener en cuenta. Congresos, comisiones y un montón de instancias que no son las deportivas plenas. ¿Y todo eso para qué? Para llegar que cada 4 años haya un encuentro sí deportivo. Se haga el acto deportivo. ¿Por qué creen de los 4 años? Los que son futboleros saben que los mundiales de fútbol también son cada 4 años. Pero ¿por qué creen que para realizar un juego olímpico y para pasar al siguiente hay que tomarse 4 años? Hablen si quieren. El primer principio está incluso tomado de lo que eran los juegos clásicos. El tiempo que tomaba llegar hasta él era relativamente accesible, pero también era uno, o sea, no son los mismos las comunicaciones y los sentidos de viaje de este tiempo histórico que nos toca vivir respecto del que era a finales de 1800. Pero fundamentalmente no es ese el tiempo a tener en cuenta. De hecho, la primera delegación argentina que fue un juego olímpico creo que arrancó entre algunas y otras cuestiones
muchísimo, pero muchísimo tiempo antes para poder ir a participar del Juego Olímpico. Y eso hace que, lógicamente, tengan que tener en cuenta una situación que es importante, o que fue muy importante originalmente para el olimpismo, que es el amateurismo. No tenían que laburar los deportistas, porque si laburaban y se tenían que tomar, qué sé yo, 3, 4, 5 meses para llegar al lugar donde era la reunión deportiva, lo primero que les iba a pasar era perder el laburo. Porque nadie le iba a decir, bueno, yo te banco el laburo, vos andate un año a participar de un Juego Olímpico, porque después también había que volver, y cuando volvés vemos. Bueno, en realidad el tema de los 4 años tiene que ver con procesos organizativos. No es para nada sencillo organizar un evento global, mundial, de esas características, con tantas disciplinas deportivas, con tantas federaciones y con tantos comités olímpicos nacionales que lo integran, que cada uno también tiene que mover su estructura, tiene que preparar a sus atletas y tiene que llegar a determinado punto de organización y hacer uno de estos Juegos Olímpicos de una vez por año. La otra tiene una valoración que no siempre es discutida, que tiene que ver con el interés. Si tuviésemos campeones olímpicos cada 3 meses, perdería el interés ser campeón olímpico. Entonces, tiene que ser algo relativamente también significativo en el tiempo poder decir participar de un Juego Olímpico. Lo mismo pasaría con un campeonato mundial de fútbol. Digo, si nosotros nos pasamos, voy a lo cultural argentino, 3 años y 360 y tantos días discutiendo sobre el mundial que ya pasó, solamente pensando en el que va a venir, si fuese cada 3, cada 4 meses, vamos a poner que eso es lo que demandaría más o menos en estamentos organizados y prolijos de sociedades organizar una competencia, imagínense, estaríamos locos. Ya con que hubiese un mundial de fútbol por año estaríamos locos. O sea, pero también, repito, haría de alguna manera perder cierto interés. Bueno, por eso también los 4 años, nunca sé realmente quién fue el que agarró una vara y midió y dijo, bueno, 4 años es el tiempo justo. Suelen ser condiciones que parecen muy, pero muy pesadas y en otros casos suelen ser también muy, pero muy caprichosas. El evento olímpico. ¿Qué deportes sí, qué deportes no? Las federaciones los comités olímpicos nacionales le dicen a las federaciones, nosotros estamos en condiciones de tener un representante o una selección que nos represente en este deporte. ¿Sí? Bien. Las federaciones internacionales le dicen al Comité Olímpico Internacional, nosotros creemos que nuestro deporte, hablan solo por el propio, está en condiciones de participar en un Juego Olímpico. ¿Por qué? Porque cumple esta condición. Se practica en X cantidad de países y esto engloba también ciertos grupos de territorios continentales que auspician la práctica. Bueno, la otra es, ¿por qué participás vos y no participo yo? Entonces ahí ya empiezan los niveles de discusión deportivas de clasificación. Y ahí es donde nos aparecen cuestiones internacionales interesantes. En principio, una de las cuestiones que dijo el Comité Olímpico Internacional casi desde el origen, no fue en el primer Juego Olímpico, creo que fue ya para 1912, bueno, no, cualquier deporte no, que tenga mundiales. Si tiene mundial, cerraron, abrieron una puerta, no sé. Si tiene mundial, lo podemos considerar. ¿Cuántos mundiales? En principio vuelvo a la situación. Vamos a suponer que no es el póker. Yo, pasado mañana, invento un deporte. Invento un deporte y le digo, ya está creada mi asociación nacional, acéptenme en Comité Olímpico Argentino como deporte federado y pongan mi deporte en el Juego Olímpico porque yo quiero participar. No, mira, ¿sabes por qué no? En principio, porque no se practica en todo el mundo. No, pero yo ahora voy a hablar con gente de otros lugares del mundo para que lo practiquen también. Y, bueno, está bien, mientras haces eso.
2 mundiales. Una de las situaciones básicas para que un deporte sea considerado, y acá meto una palabrita interesante, al programa olímpico, es que tenga al menos 2 mundiales ya disputados de esa disciplina individualmente. Entonces, se empieza a restringir de alguna manera la posibilidad de que cada quien diga, hagámoslo. Esto que hacía, bueno, que en el espacio inicial de la modernidad hubiese deportes con mucha trayectoria ya. De hecho, las federaciones internacionales de atletismo y de natación son precedentes a al Comité Olímpico Internacional. Entonces decían, lo nuestro se practica en todo el mundo y existe en muchos países, y además de eso venimos realizando mundiales, reuniones de nuestro deporte desde hace mucho tiempo. ¿Qué es una de las cosas que empezó a pasar en el paso del tiempo? Que hay deportes que son tradicionales dentro del mundo olímpico, del movimiento olímpico, esta es la otra palabra a tener en cuenta, programa olímpico, movimiento olímpico, que tienen ciertos privilegios respecto de la realización de un Juego Olímpico, es que nadie pone en duda que esas disciplinas tienen que estar. Repito, por una cuestión de tradicionalidad. ¿Qué es lo que empezó a pasar en el mundo? Bueno, cuando salió esta situación de una reunión olímpica, esa centralidad tan clara y tan marcada de Europa, lo que empieza a hacer es correrse a lugares del mundo que tienen otras formas de ver, otras formas de entender, que básicamente son otras culturas. Y por ende, al ser otras culturas, tienen otros deportes. Y hoy nos pasa que la mayoría de los deportes con un gran ascendiente internacional no necesariamente son los que son culturalmente o tradicionalmente europeos, que de alguna manera sabemos que rigen para todo el mundo por lo que fueron los procesos de colonización y la transmisión de, qué sé yo, no quiero exagerar, pero 7 o 8 grandes conglomerados europeos que fueron los dueños de alguna manera del mundo a partir de esa colonización, y que llegaron entonces a esa internacionalidad del deporte moderno. Bueno, y hoy por hoy nos pasa que algunos deportes con poca raigambre cultural en Europa, pero también con poca raigambre cultural en América, en lo que nosotros debemos considerar, nosotros no los conocemos, pero a nivel mundial, porque son muy, pero muy fuertes, muy poderosos en Asia, consiguen ciertas facilidades para aparecer en los Juegos Olímpicos. Digo, fuera del atletismo, fuera de la natación, las artes marciales son deportes de combate que en gran parte integran con cierta facilidad el programa olímpico, porque tienen federaciones fuertes, pero también esa traslación mundial deportiva hace que se los practique en Asia de manera masiva, y eso haya hecho que en algún momento también se haya trasladado a otros lugares del mundo por cierta facilidad y se lo practique en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar? Me meto en discusiones más, pero más actuales. Para el Juego Olímpico de Tokio va a haber un deporte que se llama escalada deportiva o climbing. O va a haber skate. Skateboarding se llama a nivel internacional, pero en definitiva me impiden a mí hacer con tanta facilidad el chiste del póker. Digo, ¿puede pasar que en algún momento el póker esté dentro? Sí, puede pasar. De hecho, hoy que está parado en el mundo, por decirlo de alguna manera, de todo el deporte, o por lo menos el deporte con traslación geográfica, se terminó de disputar hace unos días el Mundial de Deporte Electrónico Universitario. O sea, después vamos a ver que existen también otros niveles de reunión deportiva fuera de lo que es Comité Olímpico Internacional muy interesantes. Bueno, el mundo universitario tiene sus juegos mundiales, universiadas lo llaman, y como no pueden hacerla de deportes convencionales, una de las que estaba organizada para este año era la de deportes electrónicos, y se realizó el otro día. El columnista de deporte universitario que tengo en el programa nos preguntaba a los conductores si nosotros creíamos que el deporte electrónico era o no deporte.
Para aquellos que no lo tengan en claro, yo supongo que ustedes lo tienen muchísimo, pero más claro que yo el tema de deporte electrónico. Bueno, el FIFA jugado en la Play es una de las variantes de deporte electrónico. Hay muchísimas y hay de un montón de instancias. El tema es, ¿se cumplen las condiciones para ser considerado deporte? Y sí, se cumplen. Actividad física e intelectual. Vos decís, bueno, pero el físico, ¿cómo lo pones? Y ya lo dijimos esto, movés la mano, pero fundamentalmente lo que movés son lo que tenés adentro de la cabeza. Entonces, en definitiva, la actividad física e intelectual está. ¿De carácter competitivo? Y sí, es de carácter competitivo, no jugás por placer. Y la otra, y la más importante es, ¿está reglamentado? ¿Existen entidades que lo rigen y existen reglamentaciones internas para la competencia? Sí existen. Pregunta que me lleva a pensar, ¿podría alguna variante de motociclismo integrar el Juego Olímpico? Acá Sol dice, sí, y Alexis también, los eSports, bien, perfecto, sí. Carta de intención para el póker en Gozo, sí, un Juego Olímpico, en cualquier momento la presentamos. No voy yo, lógicamente debe haber gente que juega mejor, eso siempre me ha pasado. Yo en un momento creí que jugaba mejor que Jordan al básquet, pero bueno, no era así. ¿Puede el motociclismo ir? ¿Puede el automovilismo ir? ¿Puede? Bueno, a ver, hay algo interesante. La Federación Internacional de Automovilismo integra el grupo de federaciones que está siempre, que es miembro permanente del Comité Olímpico Internacional. Entonces, bueno, ¿por qué no vemos carreras de auto en los Juegos Olímpicos? Bien, porque tiraron una raya en Comité Olímpico Internacional y dijeron no deportes mecánicos. ¿Por qué no deportes mecánicos? Es la pregunta entonces que nos hacemos. Básicamente porque ahí ya no dependés de tu capacidad deportiva. Bueno, pero dependés de tener una buena máquina. Claro, y ahí, ¿qué es lo que pasaba? Tener una buena máquina lo que puede marcar son las diferencias, no las igualdades. Pero ojo, que la Federación Internacional de Automovilismo está trabajando muy, pero muy fuerte, y les puedo asegurar que muy, muy fuerte significa dinero y todo lo políticamente que haya que hacer para un día estar, ¿saben con qué? Con los autos eléctricos. Una planta impulsora similar para todos y en algún momento pensar la posibilidad de que un deporte mecánico esté en igualdad de condiciones y que lo único que sea diferente entonces sea la capacidad del deportista y no la capacidad de la máquina. Algunos casos en los que pasa, por ejemplo, el esquí náutico es deporte panamericano, se juega en los Juegos Panamericanos. Para participar de un juego panamericano tendrías que cumplir más o menos la misma cantidad de condiciones que para participar en un juego olímpico. Digo más o menos porque varía, qué sé yo. Por ejemplo, la pelota paleta está en Juegos Panamericanos y no está en Juegos Olímpicos. Es probable que tenga que ver con la cantidad de países que tienen federaciones de pelota paleta y es probable que tenga que ver con la cantidad de continentes en la cual se la practica. Digo este ejemplo. El esquí náutico en los Juegos Panamericanos se puede llevar a cabo, es un deporte que necesita de una lancha o de algo que impulse al deportista, que tiene tres variantes de desarrollo de su deporte a realizar. Slalom, piruetas y saltos son las tres subdisciplinas del esquí náutico. ¿Por qué? Porque a todos los tiran con la misma lancha. ¿Sí? Entonces, la cuestión de la igualdad está dada en que no tenés una lancha mejor que el otro para ser impulsado. Y de hecho, ya también hay muchos lugares del mundo en donde incluso se está evitando la lancha y para dar el total grado de igualdad, se impulsan a partir, yo la verdad no entiendo nada de mecánica, de un sistema como una roldana que los tira a todos igual, que sería electrónica. Y esto sería muy parecido a la idea de
tener un auto con un motor eléctrico y que todos los autitos que participan sean iguales. Repito, una raya, una línea que se ha trazado para participar de un Juego Olímpico es la ausencia del deporte motor. Movimiento olímpico, todo lo que se hace alrededor de poder realizar un Juego Olímpico. Programa olímpico, situaciones específicas pensadas para el desarrollo de ese Juego Olímpico. El movimiento olímpico es lo que incluiría personas y reuniones de personas para llegar a un Juego Olímpico. El programa olímpico es lo que está escrito para ser reglamento y fundamento de la reunión olímpica. Cuestiones a tener en cuenta si no las tiramos mucho más. Lo que va a ir en el texto, repito, en el práctico son 2 trabajos. Uno muy básico, que es una reunión que hizo, esperen que lo leo, la Asociación Atlética de Mar del Plata, tirando algunas líneas de lo que es programa olímpico, y algo que armé yo también medio a las apuradas de lo que es movimiento olímpico. No está del todo actualizado, pero repito, no es para que ustedes tengan el número exacto de deporte que va a haber en Tokio y eso, porque en realidad no lo hice, y de alguna manera está, tanto en artículos periodísticos como en los propios sitios de organización de la competencia olímpica. Lo que tira es el concepto de esa globalidad anunciada por Comité Olímpico Internacional. Cosas que van a encontrar en el camino. Comité Olímpico Internacional, en principio, de aquella reunión inicial donde estaba el argentino y donde estaba un estadounidense, hay cosas que prácticamente no han cambiado. La participación de representantes del continente americano es extremadamente limitada, pero extremadamente limitada. En lo que es la directiva del Comité Olímpico Internacional hay 2 estadounidenses, que eso también es extraño si uno lo quiere medir de alguna manera, porque se supone que es una representación por Comité Olímpico Nacional. En la historia de los Juegos Olímpicos van a encontrar a Estados Unidos por todos lados, no solo como grandes ganadores deportivos, sino también como personas que después de Coubertin fueron las que revolvieron el avispero casi sistemáticamente. Y van a encontrar un guatemalteco. Después el resto está básicamente hoy sobrecargado entre europeos y asiáticos. Siempre se esfuerzan a tratar de poner de todos los continentes. En la directiva no hay africanos, si mal no recuerdo. Y después, en lo que son las comisiones, también aparecen pero muy pocos americanos, y fundamentalmente lo que prácticamente no aparecen son personas de habla hispana. Digo, sacándolo a José Samaranch, que el español en algún momento fue presidente del Comité Olímpico Internacional y le tocó ni más ni menos que los Juegos de Barcelona en su propio país, y fueron uno de los más destacados globalmente de los últimos tiempos. Lo que hay es poco español en Comité Olímpico Internacional. No estoy interesado en las lenguas oficiales ni en ninguna de esas cuestiones. En lo que busquen del trabajo, apunten a quién era Zubial y apunten a cuál fue la primera participación deportiva olímpica argentina, y si pueden rescatar algo de lo que anda dando vuelta en redes de quiénes fueron nuestros deportistas y nuestros representantes. Cuestiones que aparecieron en el paso del tiempo a tener muy en cuenta. Bueno, una de las últimas fuerte es el género, pero antes del género, la más importante, la más significativa, tuvo que ver con el dopaje. El dopaje o el uso de elementos externos para mejorar el físico son un capítulo muy interesante, y que incluso nos va a llevar de disparador en algún momento del año, no necesariamente en las clases, a que les tiremos algo para que lean respecto de la capacidad humana. Yo encontré un trabajo para mí brillante, de nivel de estudio científico, de que ya estamos muy cerca del límite de lo que puede dar el cuerpo humano. Entonces, hoy por hoy, la diferencia que se marca entre atletas
no está tanto basado en la capacidad del entrenamiento del cuerpo, sino del entrenamiento de la cabeza. Porque claro, esa es la otra gran discusión científica, no sabemos hasta dónde puede dar la cabeza.